Excelente. Ahora sí se escucha bien el audio. ¿Todos ahí? ¿Sí? ¿Puedes hablar, doctor? Listo, listo. Entonces le decía que para nosotros un inmenso placer volvernos a reunir en esta gran familia Nippon Flex y obviamente intercambiar fuentes de conocimiento que nos sirvan primero para interactuar y segundo para ganar más en conocimiento sobre las tecnologías y cómo estas ayudan indudablemente a nuestra salud, cómo repercute en el cuerpo humano y que esto como instrumento muy valioso. Siendo así, este preámbulo, el FIR, que va a hacer 3 conferencias de participativas donde vamos a estar hablando en 3 martes consecutivos. Este es el primer martes donde vamos a estar hablando del FIR Power y su repercusión en la salud y en el cuerpo humano. Vamos a estar hablando en una segunda palestra sobre lo que es la magnetoterapia y cómo se funciona esta magnetoterapia con la fisiología del sueño, tan importante para la salud. Y una última conferencia que se va a dar al tercer martes, donde ahí vamos a estar hablando sobre el agua corporal, algo tan importante, y nuestra nanotecnología, el Ion Ball, para con ello cerrar un círculo de conferencias que nos permitan tener un bagaje mayor de cómo actúa nuestra nanotecnología. Y empezando después de este preámbulo, vamos a estar hablando entonces, para hablar de FIR, primero tenemos que tener una idea general, una panorámica general de cómo funciona el cuerpo humano en sentidos generales. El cuerpo humano obviamente es una máquina perfecta, muy integrada en sus funciones y que en ella va desde la estructura más simple, que es una célula, hasta su estructura más compleja, que son nuestros órganos y sistemas. Y para dar un dato curioso y muy interesante, nuestro organismo está compuesto aproximadamente de 34,6 billones de células. Las cifras muchas veces son frías, pero ustedes pónganse a pensar, ubíquense en ese espacio, cómo es posible que el cuerpo humano, en toda una vida que vivimos, tenga que mantener al unísono esa función de nuestras células, de esos 34,7 billones de células. Imagínense, 1 billón es 1 millón de millones. De manera que el cuerpo humano tiene la responsabilidad por sí mismo y por toda una serie de funciones fisiológicas de mantener la salud celular y con ello la salud del cuerpo humano. Para ello, el organismo se nutre de un metabolismo celular. ¿Y qué cosa es el metabolismo celular? Es un intercambio que hay de sustancias entre las células, el medio interno de la célula y el medio externo de la célula, que permite que a la célula entren 3 fuentes fundamentales de energía para hacer que la célula trabaje en condiciones óptimas. Dígase nutrientes, agua y oxígeno. Teniendo estas 3 características, una célula humana tiene la capacidad de funcionar por ella misma y a la vez sincronizarse con el resto de esos millones de células que tenemos. Es importante decir de que nuestras células necesitan, por una parte, función celular con su metabolismo y por la otra, bioelectricidad. En esos 2 polos es donde radica esencialmente el funcionamiento celular, porque nos vamos a estar refiriendo exactamente a funcionamiento celular, que es donde está direccionada nuestra conferencia, que es donde realmente actúa de manera selectiva nuestra nanotecnología,
Por lo tanto, para hablar de nanotecnología y su repercusión en el cuerpo humano, es importante, aunque no estemos en una conferencia médica, pero sí por lo menos tener los conocimientos más simples y más elementales de cómo funciona el cuerpo humano. Para ello, cada célula de nuestro cuerpo necesita un metabolismo que se llama el ciclo de Krebs. ¿Y qué cosa es el ciclo de Krebs? Es donde se sintetiza la molécula de ATP mitocondrial para la energía celular. ¿Qué cosa es el ATP? El ATP es una molécula de energía que se forma a base de los nutrientes que el organismo humano recibe y lo incorpora a través de un complejo metabolismo enzimático que permite que toda esa fuente de alimentación se conviertan en energía para nuestro cuerpo, para la movimentación de nuestro cuerpo, para las funciones de nuestro sistema, para las funciones neurovasculares, para las funciones de la fisiología del sueño, del cerebro, en fin, para toda la economía del cuerpo humano. El ciclo de Krebs tiene dos mecanismos, o sea, tiene un metabolismo que es anabólico, integrador, y tiene un metabolismo que es catabólico, y le voy a explicar con palabras sencillas para que entiendan esto. O sea que hemos estado hablando de cuerpo humano, hemos estado hablando de composición de células, hemos estado hablando de metabolismo celular, y este metabolismo celular se compone de dos factores. Está el metabolismo catabólico y el metabolismo anabólico. ¿Qué cosa es el metabolismo anabólico? El metabolismo anabólico es la incorporación de todas las fuentes de energía que nosotros somos capaces a través de la alimentación de tener, incorporarla al medio intracelular para que la célula pueda funcionar. De manera que la célula tiene la necesidad de que nuestra fuente de alimentación sea una fuente de alimentación de calidad, no solo de cantidad. ¿Para qué? Para que a ella lleguen los nutrientes necesarios, pero con la calidad necesaria para que esa célula tenga un buen funcionamiento. Es como tener varios centralitos, por así decirlo, ¿verdad? Donde se produce la caña de azúcar y ahí se convierte la caña de azúcar propiamente dicha la planta en moléculas de azúcar para el consumo del ser humano. Dicho esto, nuestro organismo tiene tres fuentes fundamentales para incorporar energías al cuerpo. Repito, acoto y subrayo. El organismo necesita tres fuentes de energía para acontecer el metabolismo celular, que es la fuente grasa, la fuente de azúcares y la fuente de proteínas. A través de esos tres factores, de esas tres fuentes, nuestras células se nutren para poder hacer un metabolismo anabólico. Una vez que en el ciclo de Krebs, que es donde se procesan a través de un proceso de enzimático, integrador, sintetizador de partículas de nutrientes, porque estamos hablando de los nutrientes, esto pasa a la mitocondria, y la mitocondria es un organelo que existe dentro de cada uno de esos millones y millones de células, para ahí entonces tener la capacidad la célula de procesar a través de mecanismos metabólicos cómo actuar con las diferentes fuentes de energía que tiene el cuerpo humano. Entonces, este metabolismo de Krebs tiene una parte que es de integración y otra parte que es de desintegración, y le voy a explicar esto. El almacenamiento de esas energías, fuente fundamental de nutrición de nuestro cuerpo, una vez que la necesitamos, que la requerimos, el organismo sabiamente va tirando de esas fuentes de energía para producir lo que nosotros le llamamos en medicina el metabolismo basal. Y el metabolismo basal no es más que sacar de esa fuente de energía que fue sintetizando la célula, sacar de ahí los nutrientes
para entonces que se puede hacer el metabolismo del cuerpo humano. De manera que en esta pequeña reseña, tratando de ser lo más simple posible, lo más sintetizado posible, el organismo tiene la capacidad de manejar sus fuentes de energía. Y esa fuente de energía, obviamente, pues va a tener consigo, a nivel de la mitocondria, la formación del ATP mitocondrial. Eso es muy importante. Una célula que no tiene la capacidad de tener un metabolismo celular óptimo es una célula que no va a gozar de buena salud. Por lo tanto, además de que nuestro organismo, igual que nosotros, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y obviamente por proceso natural de la vida morimos, cada una de nuestras células tiene sí o sí que cruzar por esa ruta de la vida. De esos millones y millones de células, nuestras células nacen, nuestras células crecen, nuestras células se desarrollan, nuestras células viven y nuestras células envejecen y mueren. De manera que esa parte de la vida, esa parte funcional, esa parte de energía vital que tiene nuestra célula, es importante cuidar. Hay que subrayarlo. Es importante cuidar. En tanto nosotros seamos capaces de cuidar de nuestra salud, estamos cuidando de cada una de nuestras células y viceversa. Nuestras células, cuando tienen buena salud, pues obviamente cada una de nuestras células aporta, por así decirlo, un pedacito de esfuerzo, un pedacito de producción de energía para que nuestro organismo tenga un buen funcionamiento. Y cuando nuestro organismo tiene un buen funcionamiento, pues se equilibran los efectos catabólicos y anabólicos y nuestra salud acontece. Con el devenir de la vida y el posmodernismo, pues nosotros desafortunadamente hemos roto con esquemas que tenían nuestros antepasados. Se alimentaban más sano, tenían una vida más equilibrada de nutrientes. Hoy por hoy el esquema de vida impone nuevos récords, nuevas formas de vivir, nuevas formas de alimentarnos y obviamente eso, pues cuando no se hace de manera certera y correcta, pues agrede nuestra salud. Es por ello que se explica de esta forma, de este espectro, se explica por qué aparecen enfermedades endocrino-metabólicas como la diabetes mellitus, por poner un ejemplo, que antes había menos incidencia de diabetes mellitus. Hoy por hoy la diabetes mellitus es tan común prácticamente, por así decirlo, como una gripe. Muchas personas con diabetes mellitus juvenil, personas obesas con diabetes mellitus. Y las estadísticas del mundo dicen que obviamente de las enfermedades no curables crónicas, la diabetes mellitus, igual que la hipertensión y la cardiopatía, ocupan un espacio cimero. Y esto es muy preocupante para la humanidad porque obviamente eso menoscaba nuestra salud. Entonces, el metabolismo integrador que le dije de la fuente de nutrientes, para volver a nuestra idea inicial, también tiene una fase que es catabólica. ¿Y qué catabolismo? ¿Qué es catabolismo? Catabolismo no es más que toda esa energía que nuestras células fueron capaces de producir a través del metabolismo anabólico integrador. En el momento que el organismo lo va necesitando, ella va degradando aquella estructura que hizo, ¿verdad? De grandes estructuras de aminoácidos y proteínas, lo va degradando en fracciones más simples para que nuestras células sean capaces de alimentarse. Miren, vean ustedes, por razonamiento intuitivo, sin tener grandes conocimientos médicos,
¿Qué cuerpo, o sea, qué capacidad tiene nuestro cuerpo de tener esas reacciones fisiológicas, de saber cómo manejarse, cómo equilibrar nuestras energías, cómo almacenar las energías? Igual que hacen, por ejemplo, las hormigas, por poner un ejemplo. Cuando se ve que viene tiempo de lluvia, no sé si ustedes se han fijado, que siempre hay una cordillera, una hilerita de hormiguitas que van buscando alimentos para llevar para su refugio, porque necesitan tener alimentos para sobrevivir. Nuestro cuerpo hace lo mismo y los almacena, ¿dónde? Bueno, los almacena, por ejemplo, en el hígado, que es un gran reservorio de nuestras energías y de nuestro metabolismo basal. Por eso es importante saberse alimentar, porque el hígado graso nos lleva cuando violentamos nuestras estructuras y hábitos de alimentación. En ese sentido, pues nuestro organismo tiene que tener la responsabilidad de llevar a toda y cada una de nuestras células, de esos millones y millones de células, lo que nos alimentamos, cómo nos alimentamos, de qué manera lo hacemos, cuáles son las energías que almacenamos, porque tiene que tener no solamente cantidad, sino calidad. Les cito un ejemplo. Los azúcares, ojo con esto, que el comentario sea válido y de mucha atención. Los azúcares son fuentes de energía que el organismo utiliza como primera reserva. Después vienen las proteínas y después vienen las grasas. De manera que nuestro organismo nos dotó sabiamente de la naturaleza, la madre natura, nos dotó de poder saber cuándo necesitamos ir metabolizando esa energía. Y les pongo un ejemplo. Una persona está en condiciones basales, está durmiendo o está descansando y recibe un susto muy grande, un disparo, una alarma. La persona inmediatamente tiene un reflejo intuitivo de pararse y correr o ahuyentarse. Eso es porque nuestro cerebro tiene la capacidad astronómica de enviar información a través del sistema nervioso a nuestro páncreas. El páncreas se estimula, segrega entonces el glucagón, no la insulina, el glucagón, que es una hormona que hace el efecto inverso a la insulina. O sea, la insulina almacena glucosa en el hígado y el glucagón la saca del almacenamiento del hígado y la vierte por efecto astronómico de velocidades increíbles al torrente sanguíneo para que nuestro cuerpo tenga mayor capacidad de reserva de energía para actuar ante un momento de alarma. Todo esto es muy importante porque nuestro organismo necesita, por lo menos acá lo que estamos haciendo es una pequeña reseña para que se comprenda cómo actúa nuestro organismo y obviamente después vamos a entender entonces como consecuencia, por ende, cómo actúan las nanoenergías. El propósito, la intención personal que tenemos es llevar a ustedes ese aspecto comparativo. Bueno, si me están diciendo que el cuerpo humano reacciona de esta manera y cuando tenemos algún problema de salud, obviamente eso se altera, ¿cómo es que actúa la nanotecnología para ayudar a nuestro organismo, de alguna manera brindarle un soporte que nos permita a nosotros evacuar esa disfunción del organismo humano? De manera que le quiero hacer un comentario muy importante. La acidez de nuestro cuerpo entorpece en gran medida el metabolismo celular. O sea, un medio ácido es un medio muy nocivo y muy perjudicial para el cuerpo humano. Importante este comentario. Y nosotros tenemos que saber cuidar de ello, aunque obviamente no tengamos los detalles médicos u orgánicos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es importante que cuando, insisto en esto, cuando tenemos
o sea, la poca responsabilidad de saber cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos, qué fuentes de energía son útiles, cuáles no son útiles, cómo debemos consumir los alimentos, los azúcares, las proteínas, las grasas, pues nosotros mismos estamos autoagrediendo nuestro cuerpo. Y eso realmente asusta, saber que no tenemos la capacidad de tener, sin ser médico, ¿verdad?, en conocimiento general, la responsabilidad de cómo cuidar de nuestro organismo. De manera que en el orden práctico, para ya ir introduciendo un poquito más y entrar en el tema de la nanotecnología, estos son elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de nuestro trabajo. Porque cuando estamos frente al cliente, es importante concientizar al cliente cómo nuestras nanotecnologías van a cuidar de su salud, y aquello que por intuición no hacemos, nuestra nanotecnología con su bondad terapéutica alternativa, porque la nanotecnología es una terapia alternativa, no es un tratamiento médico, no es un comprimido, no es un inyectable, pero tiene repercusiones incomparables con la actuación en el cuerpo humano. De ahí lo importante que le estaba diciendo sobre el pH. El pH es muy importante. Hay dos tipos de pH, o sea, hay un pH, pero es importante que hay un metabolismo, que el metabolismo es sanguíneo y el metabolismo que es celular. El cuerpo humano necesita tener un medio alcalino, sí o sí. Y el pH tiene que rondar aproximadamente los 7, pH 7, que se equipara a una molécula de hidrógeno que permite que nuestro organismo tenga un pH compensado. Este pH alcalino va a permitir muchas bondades al cuerpo humano: que haya mejor absorción de nutrientes, que haya mejor absorción de vitaminas y minerales, que haya mejor absorción de agua, que haya mejor absorción a nivel intestinal, y además de eso que tengamos la capacidad de tener las células nutridas, hidratadas y oxigenadas. Por eso insisto, recalco y repito que es importante que cuidemos de nuestra salud en esa fuente de alimentación y de agua. En su momento, cuando hablemos, por hablando de ello. ¿Me escucha todavía? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, nomás que se congeló la imagen. La imagen. Ah, ok, espera un poquito. Hay una llamada en línea. Sí, No es bueno salir, si sale está llena la sala, no puede volver a entrar, por favor. Sí. Ya entró ya. Muy bien. ¿Se escucha bien y se ve ahora bien, Jonás? Perfecto, doctor. Pues, Ok. Entonces, como último aspecto, estudios científicos han demostrado que el ion bicarbonato es importante para mantener un pH sanguíneo y un pH metabólico óptimo, porque es importante que esos dos pH estén óptimos, tanto el sanguíneo como el metabólico. Y el ion bicarbonato pues juega un papel muy importante en nuestra alcalinidad. ¿Por qué? Porque a nivel del intestino tenemos la capacidad de manejar el ion bicarbonato. Alguna vez tal vez ustedes se han preguntado, bueno, ¿qué es lo que procesa los alimentos dentro del estómago? El ácido clorhídrico que produce el estómago. Sin embargo, ese ácido clorhídrico procesa los alimentos, pero no procesa las paredes del estómago, a no ser que tenga un estómago que siempre tenga alguna alteración en el metabolismo, sobre todo en los horarios de comida. Lo que sucede es que el ion bicarbonato ayuda a mantener nuestro pH alcalino, y eso es muy importante porque nos ayuda a que haya mejor absorción de los nutrientes.
Repito, el pH alcalino a nivel del intestino permite que nuestro intestino tenga la mayor capacidad a nivel del intestino delgado, una vez que pasa del estómago al intestino delgado, de absorber los nutrientes. Un pH ácido distorsiona el mecanismo de absorción de los alimentos. Y por lo tanto, obviamente, pues vamos a tener una alimentación que no es la más adecuada. Así también se sabe en estudios recientes que se han hecho de que el riñón también produce moléculas de bicarbonato. ¿Para qué? Para mejorar el pH a nivel metabólico. Por una parte, ya le expliqué el pH a nivel de nuestros intestinos y el ion bicarbonato a nivel renal pues regula nuestro pH metabólico. Así las cosas, es importante que digamos que no solamente los nutrientes, sino también el agua que tomamos y obviamente el sueño. Y es precisamente en esos tres pilares que se está basando nuestra conferencia que vamos a estar dando. Y hoy vamos a estar hablando de FIR. Como nuestro organismo necesita alguna opción alternativa que no sea precisamente nada más los medicamentos, obviamente tengo todas las bondades y toda la credibilidad para los tratamientos médicos, porque me formé como médico y obviamente el tratamiento médico es muy importante, pero si importante el tratamiento médico, así nosotros hemos aprendido cómo la nanotecnología actúa en el cuerpo humano. Vamos a empezar ya a enfilar un poquito la parte de la nanotecnología. Cuando en el orden personal conocí la nanotecnología, que la empecé a estudiar, me di cuenta que era un mundo tan apasionante que aún tengo sed de seguir aprendiendo sobre nanotecnología y cuerpo humano. Y eso yo lo quiero invitar a ustedes que tengan sed de saber sobre nanotecnología, cómo actúa en el cuerpo humano, cómo estas nanotecnologías pueden ayudar a la salud de las personas. ¿Por qué? Porque ese en el orden práctico es el pan nuestro de cada día, el ABC del trabajo. Y no quería dejar de pasar por alto, antes de hablar de nanotecnología, de la pasta. La pasta, hay que estudiar la pasta una vez y otra vez y otra vez, porque en la pasta encierra mucha información científica demostrada que nos da a nosotros la capacidad, la herramienta de trabajo. Esto nos ayuda de manera ineludible a que no solamente con los entrenamientos, sino la pasta. Hay que estudiar la pasta. A estas alturas todavía yo tomo la pasta y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y le busco cada detalle y otro detalle y otro detalle y me doy cuenta cómo la pasta es un libro abierto de conocimientos. Acá, la pasta, por eso se la presento. Es importante estudiar la pasta. Acá hay mucho conocimiento que aprender. Bueno, siguiendo así, nuestro organismo necesita de energías alternativas que le permitan poder tener un soporte que permita cómo nos ayuda a vencer algunos obstáculos que se nos presentan por el camino de la vida, ya sean aquellas personas que tienen algún problema de salud y los que no lo tienen, aquellas personas que supuestamente son personas sanas y más sanas, esos son los que más hay que llevarle a la nanotecnología. Porque con ella vamos a garantizar 100% que esas personas no enfermen. Porque hay estudios científicos que avalan, que demuestran, que satisfacen a cualquier persona, dígase desde un profesional médico hasta una persona que sea un obrero común, como la nanotecnología ayudan a nuestra salud. Y hablando en términos de nanotecnología, ¿qué es nanotecnología propiamente dicho? Si usted toma un metro lineal y ese metro lineal usted lo divide físicamente en 1 millón de partes,
una partícula es una millonésima parte de ese metro. A eso se le llama nano. Ese es por definición, el principio físico que es un nano. Ahora, las nanotecnologías son partículas de muy diminuto tamaño con una repercusión muy gigantesca. Y nos vamos a estar refiriendo a ese gran científico que yo le ofrezco todas mis referencias, mis reverencias, y que alguna vez en la vida no pierdo la esperanza de conocerle en persona, para estrechar su mano y para saber que tengo el privilegio de tener en mis manos el calor de otra mano, pero con una persona de una sapiencia increíble, que es el doctor Toshiro Komuro, David. Sí. Toshiro Komuro es un médico que ha demostrado haberse adelantado a su tiempo. Toshiro Komuro es un médico que ha demostrado no pertenecer al siglo XXI, tal vez no por la referencia que yo tenga en su persona, porque no la conozco, pero sí tengo los resultados de su trabajo investigativo, científico. Es algo maravilloso. La nanotecnología, en el caso del infrarrojo, el infrarrojo largo, el infrarrojo lejano, le voy a estar hablando de eso. Miren, existen varios tipos de infrarrojos en la naturaleza que es emitido por nuestro astro rey, el sol. Y el sol, tal vez las personas crean que cuando sale el sol es cuando comienza a emitir nanovibraciones. Infrarrojo, no es así. Hay personas, la fisiología del sueño, y vamos a estar hablando de eso en su momento, para no hacer un intercambio de ideas, para seguir hablando de FIR. La fisiología del sueño es importante porque los infrarrojos largos del sol, antes de ello, antes que amanezca, antes que salga el sol, ya hay rayos gamma y rayos beta. Y esos rayos son capaces de incidir en el cuerpo humano, aunque no haya un sol radiante, aunque no lo veamos, porque son ondas electromagnéticas que viajan a través de la Tierra e inciden en nosotros. Cuando estemos hablando de la fisiología del sueño, les voy a estar hablando cuál es el mecanismo que utilizan los infrarrojos medianos, como el gamma, para hacernos recordar, para hacernos despertar, porque actúa a nivel de la rutina, a nivel de la capa de conos y bactones, y eso permite que nosotros tengamos entonces un ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano, obviamente, en él interviene la hormona, el cortisol, y la histamina. Por eso que usted ve que cuando una persona toma antihistamínico, duerme, porque la histamina es una sustancia que estimula la vigilia. Siendo así, tenemos, como ustedes pueden ver, varias fuentes energéticas que actúan en el cuerpo humano, más allá de nuestro conocimiento, más allá incluso a veces hasta nuestra parte consciente de lo que está sucediendo. Y sale el sol y entra el sol y muchas veces no tenemos la particularidad de discernir qué realmente está pasando y cómo esa naturaleza está actuando en nosotros, porque nosotros también actuamos en la naturaleza. Es ahí donde el doctor Toshiro Komuro tiene ese gran mérito científico de mucha singularidad. ¿Por qué? Porque el doctor Toshiro Komuro tomó en su espectro investigativo 5 elementos nobles en la tabla de nanoequivalencia. La equivalencia, si ustedes miran en física, van a ver que existen elementos que son equivalentes a ser altamente conductibles y otros que son menos conductibles. En esos elementos altamente conductibles, el doctor Toshiro Komuro, ¿verdad?, fusionó a altas temperaturas, más de 1200 grados, imagínense ustedes, 5 elementos metálicos, a decir, el oro, la plata, el titanio, la aluminada y el bronce, y fusionados a alta temperatura le confiere
Ahí es donde viene el gran mérito científico, la capacidad astronómica de nanovibración, aproximadamente a 30 millones de nanovibraciones en un segundo. Yo no he visto sucesos en la vida científica que marquen un hito tan grande con relación a la nanotecnología. Con relación a la nanotecnología. En otros campos médicos los hay, pero con relación a la nanotecnología es única, singular, ineludible, porque nuestras células tienen una nanovibración y esa nanovibración está en concordancia con el rayo del sol, con el infrarrojo largo. Ese infrarrojo largo del sol llega aproximadamente hasta 10 micrones, 10, 12 micrones. Sin embargo, el infrarrojo largo sintético del doctor Toshiro Komuro tiene un rango de oscilación de 14 a 16 micrones. Es algo maravilloso, es algo nunca visto en el sentido de la nanotecnología y de las nanovibraciones y de las nanoenergías. Porque esa nanovibración que produce el FIR, y aquí es donde va mi parte aclaratoria, o sea, me tomo el privilegio científico de poder transmitir, traducido al término médico, cómo actúa la nanotecnología. Esa nanovibración que tiene nuestra célula, producto del infrarrojo largo del sol, el doctor Toshiro Komuro tuvo la capacidad de que fuera mayor nanovibracional. Es como si usted anduviese en una bicicletita y fuera 10 kilómetros en bicicleta y de momento yo tiro de su bicicleta, se la quito, yo le estoy tirando a cada persona que está aquí asistiendo a esta conferencia de su bicicleta y le entrego un Mercedes-Benz para que me hagan esos 10 kilómetros. Ya ustedes con este ejemplo comparativo verán qué cosa es el Fear Power. Entonces, con esa nanovibración astronómica, más 32 elementos nobles más, con esa nanovibración astronómica, el doctor Toshiro Komuro permite que nuestras células tengan mayor capacidad de funcionamiento. Miren, miren mis manos, miren mis dedos. La célula necesita abrirse para que entre aguas y nutrientes y oxígeno y volverse a cerrar. Se vuelve a abrir y vuelve a entrar agua, nutrientes, oxígeno y salen productos de desecho de nuestra célula. Y ese constante movimiento de la membrana celular de nuestra célula, valga la redundancia, la que permite que entre nutrientes y que se oxigene y que se entre agua y además eso que salgan los productos de desecho. ¿Se imaginan ustedes la capacidad que tiene esa nanovibración para estimular el trabajo de todas y cada una de nuestras células? Esa nanoenergía que produce el Fear Power es lo que permite, lo que da esas grandes ventajas, esos grandes resultados en el tratamiento con pacientes con enfermedades crónicas. Porque, por ejemplo, en mi caso yo soy especialista cirujano vascular. Un paciente llega a mi consulta, le pongo un tratamiento por una cardiopatía isquémica, una hipertensión, le prescribo un comprimido, pero yo no le puedo decir al paciente que suspende el comprimido porque es hipertenso dentro de 10 años. Tiene que seguirlo tomando, porque la hipertensión es una enfermedad crónica prevalente, como lo es la diabetes mellitus, como es la cardiopatía isquémica, como es la enfermedad del Parkinson, como es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, las nanoenergías, aun cuando no mude la enfermedad, aun cuando se mantenga el estatus de la enfermedad, permite que nuestras nanovibraciones que tiene el Fear Power ayuden a que cada una de nuestras células corrija la nanofrecuencia. Y eso obviamente tiene una repercusión clínica en el paciente, es indiscutible. Hay muchos casos que tenemos acá en México, en cualquier país donde está nuestra compañía Nippon Flex. Lo cual quiere decir de que nosotros lo que le estamos transmitiendo a ustedes no es que el Fear Power es bueno porque es bueno. ¿Por qué es bueno? Por esta explicación que le estoy dando. Y por lo tanto eso tiene una repercusión científica irrebatible. Por eso el Fear Power tiene ese mérito singular de poder actuar en nuestro organismo y poder equilibrar nuestras energías. Porque toda la función celular va determinada a llevar una cosa, energía vital. Nuestras células necesitan desde que nacen hasta que mueren tener una buena energía vital
Y las radiaciones, el Wi-Fi, la mala alimentación, la mala calidad del agua que tomamos, no nos deja a veces nosotros recapacitar cuánto estamos agrediendo y cuánto estamos dañando nuestro cuerpo humano. Y por eso mi insistencia en que todo y cada uno de los que estamos acá concienticemos, aprendamos y hagamos del Fear Power una herramienta ineludible, una herramienta inigualable, una herramienta sin equívoco para hacer salud y por lo tanto nutrición celular y por consecuente buena calidad de vida. Yo pido un aplauso para Fear Power. Excelente, muy bien. Entonces nuestras nanotecnologías, una vez explicado a síntesis el Fear Power, yo en lo personal como médico profesional soy un apasionado del Fear Power, le confieso. Me ha demostrado, me ha convencido científicamente hasta dónde llega la bondad del Fear Power. Obviamente aquí podríamos estar hablando toda una mañana, pero lastimosamente tenemos un tiempo que respetar y por lo menos hemos tratado de dar los parámetros generales de nuestra nanotecnología en el caso del Fear Power. ¿Cómo van nuestras nanotecnologías? ¿Cómo están diseñados? Bueno, miren, nosotros tenemos un ARS que se llama el aparato restaurador del sueño y la salud, ¿verdad? Que en él van incluidas las nanotecnologías. ¿Y por qué en el aparato Nippon Flex? Porque nadie olvida dormir. A usted se le puede olvidar en su casa un móvil, se le puede olvidar el bolígrafo de escribir, se le puede olvidar cualquier prenda y le puede virar a buscarla, le puede solucionar el problema. Pero en la cama terapéutica Nippon Flex, ahí la persona tiene la capacidad de poder tener las tabletas de FIR. Y estas tabletas de FIR, cuando usted se acuesta, generalmente nos acostamos y debemos tener un sueño fisiológico, que ya vamos a estar hablando de eso en su momento, aproximadamente de 6 a 8 horas. En la medida que usted se acuesta en su cama terapéutica, usted está recibiendo todas las bondades que yo le he descrito y más otras más que tiene, un sinfín de bondades que no nos alcanzaría el día para hablar de las bondades del FIR, que esa nanotecnología solamente con acostarse ahí en su cama. Está recibiendo con nobleza esa influencia de ese infrarrojo largo, porque es una nanoenergía. El Fear Power penetra, tiene la capacidad, ese rayo infrarrojo, de penetrar a través de la piel y atravesar nuestra piel y nuestro tegumento y profundizar hasta 1 centímetro de profundidad. Y acá tenemos los vasos sanguíneos, la arteria radial, la arteria cubital, y tenemos además de eso el sistema nervioso autónomo o simpático que actúa sobre nuestros vasos sanguíneos. Al penetrar el infrarrojo del FIR, que además de eso es tener mayor intensidad que el infrarrojo de la naturaleza, tiene la capacidad de mayor penetración, llega a los vasos sanguíneos y produce una vasodilatación. Cuando produce una vasodilatación, los chun arteriovenosos que tenemos, que integra lo que va de nutriente a lo que se recoge de producto de desecho, se abre nuestro otro chun arteriovenoso. Digamos que tenemos 2 chun acá abiertos normal. Usted me pone un FIR, se van a abrir 20 chun. Miren qué diferencia. Se van a abrir 20 chun. Y si usted tiene una llave de agua y usted la abre un chiquitito, ¿verdad? Pues va a salir un chorrito endeble, débil. Pero si usted la abre toda, va a salir un chorro más grande. Ese es el FIR. Tiene la capacidad volumétrica de aumentar por vasodilatación, eso es importante, el flujo sanguíneo. Y a través del flujo sanguíneo, ¿qué es lo que van? Va agua, va oxígeno y va nutrientes. Claro que nuestras células se tienen que nutrir mejor, porque va a incidir por cada milímetro cuadrado. Esto es importante, por cada milímetro cuadrado que tiene nuestra piel, ahí funciona el FIR vasodilatando nuestro vaso sanguíneo, valga la redundancia. Entonces, los accesorios es una manera, digamos así, singular de tener las bondades de la nanoterapia.
Obviamente la persona no puede cargar con su cama para el trabajo cuando va a salir y tiene los accesorios. Los accesorios, dígase, está la manilla FIR, está el Ion Ball, que es para tomar agua, y están las plantillas, que es para la magnetoterapia. Y también tiene, además de eso, FIR. Y estos accesorios la persona los puede utilizar durante el día y obviamente tiene su ARS para acostarse por la noche y recibir esa terapia. Porque por orden numérico, la cantidad de nanotecnología que tienen los accesorios obviamente va a ser menor en el grado de cantidad, no de calidad. Aclaro esto, sí, en el grado de cantidad, no de calidad. Que el ARS. El ARS es importante porque tiene mayor cantidad de nanotecnología y usted está recibiendo esa incidencia de luz. Con esa incidencia de luz se refleja en nuestro cuerpo y lo toma, nuestro calor lo toma, lo procesa y lo transforma en forma de energía lumínica. Imagínense ustedes qué adelanto científico tan grande. Esta transformación de esa energía lumínica es como un rayo centellado en una oscuridad total en el cielo y produce una vasodilatación increíble con todos los efectos beneficiosos que nosotros le hemos explicado. Mucho hay que aprender del Fear Power. Mucho nos queda por aprender, mucho nos queda por ver cuántas bondades tiene el Fear. ¿Cuántas personas con enfermedad del Parkinson, del Alzheimer, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, con trastornos locomotores, con problemas de fractura, un sinnúmero de enfermedades que el Fear Power ha tenido la capacidad y la bondad de mejorar su salud? Dios bendiga el Fear. Dios los bendiga a ustedes también. Y obviamente nos quedamos con la sed de seguir hablando sobre Fear Power, pero como le digo, lastimosamente hay un tiempo que cumplir. Está muy bien. A todos les agradezco su atención. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte, fortísimo abrazo. Y nos vamos a estar viendo nuevamente en nuestra próxima conferencia que vamos a tratar sobre magnetoterapia y fisiología del sueño. Maravilha. Hey, doctor, ¿será que puede responder 2 o 3 preguntitas ahí, rápida, breve, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Sí, excelente. Por favor, ¿verdad? Déjeme solo habilitar aquí para que la gente... Permitir... Sí. Ahora sí, ya las personas, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre salud, algo específico sobre el Fear Power, si pueden preguntarme a procesos de cáncer, está preguntando aquí Tobías, ¿verdad? Si usted puede ayudar ahí a responder a todos, ¿cómo puede actuar esta tecnología en relación al cáncer? Ya. El cáncer como entidad clínica tiene muchas formas histopatológicas. Déjeme tratar de traducirle esto a un lenguaje un poquito más sencillo. El cáncer tiene varias formas clínicas de expresarse. Depende de su naturaleza, dónde está localizado, el tipo de cáncer, el resultado histopatológico que tiene. Y ese ha sido uno de los motivos por el cual no existe una vacuna única para el cáncer. O sea, son múltiples variedades de cáncer en el cual se sabe, obviamente, que la célula cae en disonancia. Esa energía, para que ustedes vean lo importante que es, esa energía nanovibracional de la célula, en el cáncer, pues, le voy a explicar la parte eléctrica y le voy a explicar la parte metabólica. Le explico la eléctrica. Esa nanoenergía que tiene nuestra célula, la célula cancerígena lo que hace es que cuando enferma va perdiendo esa capacidad nanovibracional. Y nanovibra a una frecuencia diferente al resto de las células. La intención es que las células la aíslan, la declaran, por así decirlo, en lenguaje figurado, persona no grata. Aíslan esas células. Y esa célula tiene la incapacidad
de reconocerse a sí misma porque pierde la información, para que ustedes vean lo importante que es el FIR. Miren a dónde llegamos. Porque pierde la capacidad de reconocerse su información genética, pierde la capacidad de saber cómo manejar la función de sus mitocondrias. Por eso yo necesito que cada persona que está ahí toque al otro de la que está ahí al lado y le diga: cuida de tus células, cuida de tu mitocondria, cuídala, cuídala. Es importante cuidar de nuestras células. ¿Está bien? Entonces, esta teoría eléctrica del cáncer explica en modo alguno también la parte metabólica. La célula cancerígena se produce, además de eso, porque tiene una estructura aminoacídica que en un medio de un pH muy ácido, pues obviamente pierde la capacidad de su reestructuración. No se sabe reestructurar, no se sabe manejar, no se sabe replicar. Y eso obviamente a la postre, ¿verdad? Pues deriva en una célula que no tiene una capacidad de funcionamiento normal. ¿Me entendió hasta aquí? ¿Me entendió hasta aquí? Maravilla, doctor. Entonces, Bien. significa que un cáncer se desarrolla en un ambiente ácido, ¿verdad? Lo que quería explicar rapidito es que el FIR tiene la capacidad de mejorar nuestra energía vibracional y además de eso, pues, como es una nanotecnología, pues también actúa sobre nuestro pH y mejora nuestro pH convirtiéndolo en un pH alcalino. Lo ideal es que sea utilizado por todos nosotros para evitar profilácticamente cualquier aparición del cáncer. Pero en modo alguno, ya cuando está el cáncer, cuando tiene un estatus establecido, pues nos ayuda obviamente a cuidar de que no tenga mayor proliferación y que nuestras células, por lo tanto, tengan mayor oxigenación y nutrición celular. ¿Ok? Maravilla. Aquí hay una otra pregunta también. Si en el caso del FIR, cuando alguien tiene trasplante, déjeme ver aquí, ¿algún tipo de trasplante puede utilizar también, doctor? Sí, evidentemente. El trasplante de riñón es la pregunta. Bueno, eso toca muy de cerca mi especialidad como cirujano de trasplante de órganos. El Field Power puede ser utilizado y debía ser utilizado por cada persona que fuera trasplantado. Me tomo ese atrevimiento científico de afirmarlo. ¿Por qué? Porque la persona que es trasplantada, por un lado, tiene que cuidar de su inmunología. Por eso las personas trasplantadas toman supresores, toman esteroides para evitar una respuesta orgánica de rechazo al órgano trasplantado, en el caso del riñón. Para evitar que se altere la renina y obviamente pues suba la presión arterial o haya un rechazo al trasplante. El Field Power con sus nanovibraciones es capaz de aumentar el flujo sanguíneo, que eso es maravilloso, eso es algo noble, eso es algo desde el punto de vista científico de una trascendencia favorable, increíble para cualquier trasplantado, porque la isquemia del órgano, la isquemia quiere decir la falta de sangre, la falta de oxígeno y de nutrientes. La isquemia del órgano es como un fantasma amenazante constantemente sobre el órgano trasplantado. De manera que todo paciente trasplantado se utiliza el FIR, es una bendición científica. Por lo tanto, le abrimos la puerta a los trasplantados que utilicen el FIR. Ah, ok, porque muchas personas tenían la duda, porque como el FIR ayuda a aumentar las defensas, si hubiera tener rechazo en órganos, entonces eso no hay posibilidad con el FIR de rechazar. No hay posibilidades con el FIR porque, claro, son explicaciones un poco más complejas sobre cómo actúan la inmunoglobulina y cómo actúan en efecto con la compensación en relación a los pacientes trasplantados. Pero bueno, la idea general que queremos dar es que el Field Power puede ser utilizado con toda confianza con los trasplantados. Eso obviamente no es porque lo diga mi persona, yo solamente soy un vocero de lo que dice Ciro Comoro, ¿sí?
Sí, marcapaso, ya voy a responder aquí, preguntaron, ¿verdad? La única contraindicación es quien utiliza marcapaso es la magnetoterapia, ¿sí? La Pero, magnetoterapia, eso quede bien claro. Sí, el marcapaso, su problema es que no descargue la batería y como instrumento eléctrico, el Field Power no tiene ninguna contraindicación para las personas que utilizan marcapaso. una especialidad suya, doctor, y hay una duda también en la cuestión a trombos. Personas que tienen trombos en el cuerpo, ¿puede usar la tecnología, el vibro o no puede usar el vibro? ¿Puede usar imanes o no? Ya. Con relación a esto, quería hablarlo en la parte de magnetoterapia, pero ya la vez que lo preguntaron acá, le voy a responder de manera particular. Esto es un vaso sanguíneo. El trombo, para que se forme el flujo sanguíneo, ya deja de ser lineal para convertirse en turbulento. Se rompen los glóbulos rojos y hace un coágulo. Ese coágulo se adhiere a la pared del vaso. Y ahí está, así ves, Jonás, está que el flujo sanguíneo lo hace flotar. Pero una vez que se adhiere bien fuerte a la pared del vaso, esa persona puede utilizar, después de los 6 meses de haber tenido ese episodio de trombosis venosa, puede utilizar ¿cómo se llama? El vibromasajeador sin ningún problema. Pero la magnetoterapia, entonces no hay contraindicación. Y Puede usar. tampoco hay contraindicación. En la trombosis venosa, le voy a resumir. El Field Power le va a ayudar mucho, sí o sí. La magnetoterapia, obviamente que le va a ayudar para mantener un campo biomagnético estable. Y el vibromasajeador, si tiene más de 6 meses de haber tenido su trombosis venosa, que ya el coágulo está bien pegado a la pared del vaso sanguíneo y de ahí no se va a desprender, puede utilizar también. Muchas gracias, doctor. No, la pregunta es así, porque hay personas, hay diferentes opiniones y han dicho que no se podía usar magnetoterapia en trombo. Pero yo en particular he visto a usted mismo tratar pacientes con trombo sobre la tecnología que tenía y usando la magnetoterapia. Entonces, y como su área es sobre varices, ¿verdad? Sobre venas, sobre arteria, ¿verdad? Entonces, para esta información ser más clara ahí y que no sea de mí, ¿verdad? Excelente. De todos modos, Jonás, te dejo una puerta abierta a la invitación. Como la próxima conferencia vamos a hablar de magnetoterapia, vamos a hacer así particular en magnetoterapia y trombosis vascular. ¿Ok? Ok, muchas gracias, doctor. Ya sabemos ahí que en el próximo martes tenemos aquí un encuentro con el doctor Vicente Macías. Aquí tuvimos más de 170 pantallas, ¿verdad? Aquí teníamos el límite de 100, pero en YouTube también tuvimos más de 70, 72 pantallas constantemente. Y aquí nomás ahora para finalizar voy a pedir a Stephanie que pone un video ahí